Panteón Urbano, el podcast. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del que hemos denominado Panteón Urbano, el podcast. Luego de un gran receso, estamos grabando nuevamente el tercer capítulo de nuestro programa con un invitado muy especial para nosotros, que fue la primera persona que nos brindó un espacio en su canal para mostrar lo que queremos entregarle a la gente de la región y de Chile. El día de hoy no contamos con la presencia del conductor de nuestro podcast, nuestro amigo Rodrigo Acher. Por temas profesionales no pudo estar presente, le mandamos un gran saludo, espero que esté bien. Y les dejo a nuestro compañero Santiago Raín, que va a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Así es, muchas gracias, Baltasar. Bienvenido a todos a este nuevo capítulo de podcast. En esta ocasión, nuestro invitado especial es César Parra. Es un autor de varios libros, ha colaborado como asesor o comentarista en varios programas de televisión, en Canal 13, TVN, Chilevisión, Vía X y La Red, como Melate, de TV+, y Síganme los Buenos, de Canal 22, y en la radio Bio Bio y ADN, donde creó el programa Pueblo Fantasma, que actualmente continúa en la plataforma de YouTube en su canal Pueblo Fantasma, ¿cierto? Bueno, parte de una pequeña introducción hacia nuestro invitado, y queríamos darle la palabra a él también, que se pueda presentar un poquito, César, que nos cuente brevemente sobre su desempeño profesional, parte de su historia, y bueno, darle paso a él, a César. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito sobre ti, principalmente. Hola, Santiago. Primero que todo, gracias a Panteón Urbano por invitarme, como tal, como todo. Se agradece. Y sí, pues en el fondo son ya hartos años en este tema. Yo te diría que, toda la vida interesado en el tema, pero profesionalmente desde el año 97, 98. Pues les voy a explicar por qué. Fueron años en que pasaron cosas bastante especiales en Chile que me hicieron inclinarme y ya dedicarme a esto. Y bueno, como ustedes dicen, sí, pues esto es varios libros después, libros de investigación, de recopilación, varias pasadas por canales después, varias pasadas por radio después, y varios Ghost Tours después también. Que también ha sido una etapa maravillosa de mi vida, de verdad. Así que, mira, si me preguntáis cómo me siento hoy día, estoy conforme, tranquilo, estoy embarcado en un nuevo proyecto que es la librería Fantasma, que es esta librería virtual. Muy entretenido, lo estoy pasando muy... De ahí después, si me preguntan de eso, a ver, lo estoy pasando todo chancho. Los rebates. Pero mira, por eso es lo que quería decir, porque no es idea mía, pero por eso después cuando llegue el momento, si quieren me preguntan de eso. Sí. Dale una idea. Va a fluir ahí el tema. César, muy agradecido. Mira, la vida profesional tuya ya es conocida. Tienes hartos años de trayectoria en la tele, en la radio, con tus libros, como docente también, tú también eres docente. Pero personalmente te queríamos preguntar, ¿cuál fue el bautizo de fuego, como pudiéramos llamarlo de alguna manera? ¿Cuál fue el hito como persona, como César Parra, que marcó tu vida en el ámbito paranormal? ¿Qué fue lo que hizo que dijo, no, yo me quiero dedicar a esto? Quizás fue muy niño, porque nosotros también tenemos una historia detrás que nos une al tema paranormal, que hizo clic en algún momento, y te queríamos pedir que nos comentara un poco eso. ¿Cuál fue el hito, el hecho que a ti te marcó? A ver, mira, como te decía, en esos años, en el 97, 98 hasta el 2001, te diría yo, pasaron varias cosas históricas. El año 97 se produjo un incidente con duendes en Peñalolén que fue increíble. Fueron, por lo menos, un pasaje completo, un barrio completo de gente humilde de Peñalolén, que se ve asediada por duendes. Una locura, o sea,
Me acuerdo que la prensa iba, algunos creían, otros no creían. Se hizo presente también el exorcista oficial de aquella época de la diócesis de Santiago, cuando la iglesia tenía alguna importancia en el tema, o en cualquier tema. Y claro, los vecinos lo que decían era, yo estoy durmiendo, despierto por la mañana y veo esta cosa, y todos los describían de la misma forma. Los describían como una especie de guagua recién nacida, pero solamente con la cabeza peladita, descubierta. El resto del cuerpo era totalmente una cosa peluda, antropoide, y con unas garras largas como las que tienen los perezosos. Así los describían. Una cuestión sin pie ni cabeza, pero así es el mundo férico, así es el mundo de los duendes. Entonces a mí esa cuestión me fascinó y dije, no, pues aquí hay algo más que una neurosis, hay algo más que qué sé yo, con esquizofrenia. Acá es un montón de gente que está diciendo lo mismo, que ve lo mismo, por lo mismo. Me llamó la atención. Más encima, esa misma semana, lo de los duendes culmina con algo que yo creo que marcó antes y después. Y un señor saliendo con su camión a la feria de los Vallidos a buscar sus verduras. Un señor que había empeñado en él, que estaba en la vía de los duendes. Y sabe que cuando va saliendo del pasaje, se le suben 7 duendes arriba. De vuelta en el camión. Yo dije, no, esta cuestión ya es fuera de serie. Yo, realmente, ese fue para mí el primer parteado. Después vino el año siguiente el poltergeist del profesor Miguel en Colina, en la villa Benedicto Flores, que también fue un suceso, fue primera vez que yo veía en Chile un poltergeist, que seguramente ha habido varios más, pero era la primera vez que yo veía que tecnología y el tiempo, televisiva, estaba acorde con grabar el momento paranormal. Y todos los canales grabaron lo que quisieron obtener, lo tuvieron. Objetos cayendo de la nada, muros resquebrajándose por golpes invisibles, vídeos que salían disparados de la nada y que rozaban las orejas de los camarógrafos. Una locura. Es la única vez que yo recuerdo en este país, o una de las pocas al menos, los noticieros centrales abrieron con una noticia de carácter paranormal. Todos. El 7, el 13, el Mega, que existía ya en esa época, Chilevisión, también existía. Todos iniciaron sus programas con sus noticieros centrales, con esta noticia de carácter paranormal. Y los que tenían en aquella época algún tipo de programa franqueado estelar, invitaron al profe que contara qué es lo que pasaba, qué es lo que él creía que pasaba, etcétera. Y yo fui al lugar, no pude evitarlo, por supuesto que fui, además que en esa época yo ya estaba trabajando en revista Revelación, que ha sido la única revista en Chile que ha salido periódicamente durante años, orientada hacia los fenómenos paranormales, lamentablemente ya no existe, y fui a reportear la cuestión. Y efectivamente el poltergeist seguía activo, yo estuve ahí, vi caer estos objetos de la nada, vi que estas cosas eran arrojadas, escuché voces que venían de la nada también. Entonces, como te digo, ya tenemos 2 años, 97, 98, y esto culmina el año 2002, cuando los hermanos Mazuela, en el cementerio de Chiguayante, captan el primer fantasma en Chile. Por primera vez un fantasma es captado en Chile. Fotos quizás hay anteriores, lo desconozco. Creo que hay una foto muy buena de Jaime Galteo donde sale un fantasma, pero en los años 50. Pero captado en video es el primer fantasma. Ellos entraron sin ninguna expectativa, como una especie de tarea del instituto, y estudiaron audiovisual. Y pidió un permiso al cuidador del cementerio de Chiguayante, entran sin ninguna expectativa, de hecho están medio desilusionados, como que no captan nada, y después revisan lo que grabaron y se dan cuenta que la figura aparentemente de un sacerdote, de lo que parece ser un sacerdote vestido de negro, atraviesa de pabellón a pabellón. Y eso quedó registrado.
Y es la primera vez que en Chile se filmaba un fantasma. Entonces, fue un tiempo maravilloso, realmente fue un tiempo, a ver, te lo digo, ¿por qué lo describo como maravilloso? Porque todavía no había ninguna posibilidad todos éramos inocentes, no había posibilidad alguna de un manoseo, de un fraude, etcétera. Eran cosas que estaban pasando, eran cosas sinceras que estaban pasando, que tú podías dudar de ellas, podías someterlas a un análisis, pero podías someterlas a un análisis en cuanto a la percepción que el testigo tenía del proceso, no en la intención del testigo ni en la validez del testigo, en la palabra del testigo. Entonces fue un año maravilloso. Yo ahí, como te digo, me comprometí absolutamente con el fenómeno. Tanto así que, chuta, yo, como te digo, a ver, en un momento dije, me dedico a esta cuestión, pasé un camino sacrificado, etcétera. Dejé dejé cualquier posibilidad de estudiar algo académico, regular, etcétera, y filo, me dediqué, soy orgullosamente autodidacta y me dediqué 100% a él. Y es así como después sale el primer libro, pues La Guía Mágica de Santiago. Muchas gracias por esa introducción a lo que es tu vida con el tema paranormal, que es lo que nos convoca el día de hoy, porque obviamente tú manejas muchos más temas y que también en algún momento quizás los podemos hablar acá en el canal. A nosotros como canal y como equipo nos llega mucho esta historia que tú estás comentando del tema de los duendes, porque a nosotros también nos han pasado muchas cosas y particularmente acá a un miembro del canal tuvo un episodio con un duende que fue cuando era muy niño. Entonces quizás en algún momento podemos conversar y contar la historia, porque en verdad a todos nos han pasado situaciones. Bueno, tú entenderás que la ciudad de La Serena es una ciudad la segunda más antigua de Chile, entonces La Serena tiene una historia notable. hay infinidad de historias que nosotros, nuestra labor, lo que queremos hacer en realidad es recopilar esa historia. Y qué mejor que un invitado que tenga un bagaje tan amplio como tú. Así que muy agradecido de la oportunidad. Así es, Baltasar. Bueno, César, interesante lo que comentas con respecto a lo paranormal. Podríamos estar mucho rato escuchando tu historia, quizás preguntarte más en profundidad por cada historia, que nos llama mucho la atención ese tema. Por lo mismo eres tú el invitado y bueno, las ganas de seguirte preguntando va con el tema del mismo fenómeno paranormal. Por ejemplo, tú decías que cuando estuviste en esa investigación, escuchaste psicofonías, ¿cierto? Se presentaron poltergeist. ¿Nos puedes explicar un poquito, para la gente que no lo ha vivido, el tema del poltergeist? ¿Cómo lo relacionas tú? Quizás energías, pueden ser espíritus que están quizás ya centrados en el lugar, les molesta la presencia de las personas, no sé. ¿Cómo lo puedes explicar tú ese fenómeno, principalmente el poltergeist, que es como más... engloba muchas cosas, por tanto no se le puede dar una atribución exacta al nombre en sí. ¿Qué nos puedes explicar tú con respecto a eso? Con más claridad. ¿Qué te puedo decir? Como experiencia, básicamente, ¿cómo lo vivió usted como experiencia? Mira, fue brutal. O sea, a ver, es aquel punto donde, porque el fenómeno fue tomando como confianza a poquito. Y es el momento en que tú dices, ¿arranco de aquí porque está en riesgo mi integridad o me quedo por la curiosidad del investigador? Así está. Y ocurre Ahora básicamente. bien, porque yo en esa época no sabía como ciertas leyes que ahora por experiencia y por toda la bibliografía que he leído, sé que hay ciertas leyes dentro de todo que gobiernan estos fenómenos. Pero en esa época yo no sabía. Lo único que te puedo decir es lo siguiente. Yo me quedé hasta cuando pude, hasta cuando ya los fenómenos se pusieron con heavy, cuando ya toda la casa me estaba diciendo, lárgate. Arrojándome pedruscos enormes, etcétera, insultándome. Pero me quedé ahí. Ahora bien, yo soy un convencido de que el poltergeist
como tal es un fenómeno que es eminentemente humano. Ahí no hay ningún tipo de interferencia externa. Dígase, es un fenómeno que es provocado por alguien de la casa que está sumido o en un estrés terrible, en un estado ansioso terrible, y que esto lo canaliza, al no poder canalizarlo a través quizás de vías naturales, dígase una discusión, dígase quizás que salir a trotar, no sé, mil causas. Esto lo canaliza en forma de esta psicorragia que genera estos fenómenos físicos. Incluso, ojo, yo sé que esto puede parecer súper raro porque muchas veces pareciera que es una entidad separada de la persona, pero es justamente eso, al parecer ese estado ansioso se transforma en una personalidad aparte de la persona. Ciertos rasgos de la persona, por cierto, pero totalmente separado. Usted gobierna por algunas leyes, no mata, tiene prohibido matar, tiene prohibido también herir gravemente a los... Y amigos, comentarles que, bueno, César lo tenemos de manera remota en el programa, así que tuvimos un pequeño percance ahí con la red. Estas cosas pasan, como estamos entre amigos, seguimos conversando, no hay problema. César nos estaba comentando la fenomenología del poltergeist, y ahí nos sigues comentando entonces tu experiencia con respecto a ese fenómeno. Bueno, mira, sabíamos mucho, obviamente, en aquella época, sabíamos mucho del comportamiento de un poltergeist. Yo solamente lo sabía por libros, solamente lo sabía por... La película. No, es que la película no refleja un poco. Eso es lo importante explicar. Porque de repente... Poltergeist. Lo que refleja la película Poltergeist es una casa encantada, que Claro. es distinto. Pero, mira, a ver, hay dos tipos de poltergeist. El poltergeist caliente y el poltergeist frío. ¿Por qué hago esa distinción? El poltergeist frío es efectivamente, no sé, un chico está haciendo urbex, entra en una casa abandonada. Esa casa abandonada seguramente hay entidades que la han utilizado como tan chiquititos. Ahí nadie nos molesta, salen de la casa. Y para que este chico no vuelva más, van a patear una puerta, van a cerrar una puerta de golpe, van a tirar algunos objetos en el sótano. Esto es un poltergeist frío. Dígate, eso depende de la entidad externa. Entiendo. Poltergeist caliente, en cambio, es el que yo te digo, que generalmente tiene base en un adolescente, alguien de 15 años, por ahí, etcétera. Generalmente un adolescente en la época de la maduración sexual, lleno de tensiones, etcétera, de cambios hormonales, con mucha ansiedad, con mucho estrés, y esto se dispara en forma de esta personalidad separada que yo les decía, y que es capaz de crear todo tipo de fenómenos. Es una de las cosas más imparables de la psicología. Es capaz de voltear mesas, etcétera, de generar personalidades distintas, a veces muchas personalidades dentro de una casa, de arrojar objetos, de crear portales por donde pasan objetos y vuelvan a caer nuevamente. Es pavoroso, pero sucede y ha sucedido muchas veces y va a seguir sucediendo. Y lo que pasó en Colina fue eso. Pasó en Colina fue este poltergeist caliente. Y ahora bien, también lo denomino así porque realmente este poltergeist caliente tiene un pic altísimo del fenómeno, pero también decrece muy rápido. La normalidad vuelve muy rápido. Y eso es lo que hace indistinguible, lo que hace fácilmente distinguible, a un poltergeist. Su fuerza, su potencia. Donde nunca antes había sucedido algo, sucede un fenómeno increíble que duran 2-3 días, hasta 4 quizás con suerte. Luego se van atenuando. Y esto ha pasado, por ejemplo, en Alerce, acá en Puerto Montt, ha pasado en Crucero del Aromo, en Temuco, ha pasado en Colina, etcétera, en el año 98, y va a seguir sucediendo. Interesante, César. Oye, una pregunta, tú que eres el experto acá. Entonces, ¿el poltergeist es muy similar
a una tulpa. Es muy similar a un egregor, a una tulpa, etcétera, con la diferencia que es totalmente inconsciente. Claro. O sea, el adolescente nunca ha querido que... Es como el fenómeno de la mano independiente, del brazo independiente, ¿ok? Es como el fenómeno... Hay una tipología en psicología que habla de... a propósito de filia y fobia, que habla de también la figura mental donde tú crees que tus piernas y tus brazos pertenecen a otra persona. Ah, sí. Y han llegado a amputarse algunos miembros, algunas personas con respecto a esa parafilia que es un poco... Efectivamente. Entonces, como te digo, el poltergeist tiene más relación con eso. Ah, perfecto. Básicamente es algo inconsciente que da a una persona con mucho estrés. De hecho, es más. A mí, muchas veces, si tú me hubieses preguntado hace 2 años, oye, ¿y qué se puede hacer con un poltergeist? Yo te habría dicho nada. Pero creo que ahora podemos hacer cosas respecto al poltergeist. Primero, técnicas de relajación, técnicas de concentración, mindfulness. Por ejemplo, cuando ya tienes identificado al adolescente sospechoso, puedes aplicar en él rápidamente psicología de emergencia y aplicar a técnicas como el mindfulness, dígase concentración en algo que no sea su entorno, hacerle pintar una mandala, qué sé yo, concentrarlo en otra cosa que no sea el poltergeist en sí. Porque el poltergeist es un fenómeno muy jodido. Cuando tú, lo peor que tú puedes hacer con un poltergeist es darle un nombre. Por ejemplo, he visto poltergeists que se mantienen muy bajitos en actividad, una tacita que se mueve, qué sé yo, una ampolleta que se quema, hasta que alguien dice, ¿quién eres tú, demonio, que estás en mi casa? Y ahí estalla todo. ¿Qué? Porque has creado una entidad, le has dado personalidad, le has dado motivo. Sí, igual toda esa fenomenología quizás en algún momento en nuestra época de infancia, a nosotros por ejemplo en los 90, todo encasillaba dentro del fenómeno quizás del amigo imaginario, de los duendes, los poltergeist. También. Mira, el tema del amigo imaginario me costó aceptarlo. Considera que es un fenómeno muy exótico, pero debo reconocer que también dada la nueva evidencia, y cuando digo dada la nueva evidencia, me refiero a los miles de ojos que nos están viendo. Actualmente tenemos cámaras que están cuidando a los bebés de noche, tenemos cámaras de seguridad dentro de la casa, tenemos cámaras de seguridad en los pasillos, en los patios, etcétera, en las calles. Y eso nos da bastante material. Sabemos efectivamente que lo que antes fue teoría, ahora lo podemos comprobar en la práctica. Y efectivamente hemos visto a niños pelear con entidades invisibles por juguetes. Hemos visto a niños que son arrastrados, a veces que son agredidos, etcétera, por lo que ellos denominan su amigo imaginario. Los padres también están mucho más abiertos a escucharlo, a escuchar la historia de sus niños, donde efectivamente dicen, sí, mi amigo, efectivamente lo veo con sangre en la cara, y efectivamente me dice que lo colgaron aquí hace 60 años, qué sé yo, etcétera. Los paradigmas cada vez están cambiando, pero me da la impresión que están cambiando para mejor, porque yo soy convencido que este fenómeno nunca lo vamos a comprender totalmente, y eso es su encanto. Pero sí te puedo decir que cada día aprendemos más de él. Cada día aprendemos más de él y sabemos cómo pararnos frente a él. Súper interesante, César, el comentario con respecto al poltergeist. Y yo me quedé pendiente con 2 cosas que nombraste al principio. Una de esas fue cuando ocurre este fenómeno, o arrancas o te quedas por tu ambición de conocer, ¿cierto? Tu intriga de saber qué va a pasar, hasta qué punto puede llegar, ¿cierto? Pero me quedo con otra cosa. Usted nombró la psicofonía, que en un momento lo llegaron a insultar. Me queda la duda, ¿ese fue un insulto, usted lo sintió presencial o fue grabado con un aparato tecnológico, lo descubrió después o fue...? Mira, primero que todo la psicofonía, ojo, hay que ser distinto. Una cosa es la psicofonía y la otra es la introducción de audio.
Ya, La psicofonía es cuando el investigador va con la intención consciente de obtener un registro, quiere obtenerlo. claro, perfecto. En cambio, la institución de audio es, por ejemplo, grabación en casa del profesor Nivaldo y se escucha una voz que dice, y que se escucha en la cámara que dice, me cortaron, me mataron, cosa que sucedió. O Fernanda Maciel diciendo en medio de un matinal, siempre estuve en la bodega. Eso es una inclusión de audio. O también estaría dentro de la calidad de inclusión de audio la llamada de Niño y Patria, la legendaria llamada de Niño y Patria. Sí, Eso es brutal. Ahí no había la telefonista no tenía la intención de grabar un fenómeno paranormal. Ella nunca se enteró de que estaba hablando con un muerto, sino es cuando lo hacían hacer, lo dice, la esposa, la viuda. Es brutal ese audio. ese audio es mítico. De audio. Yo no esperaba que esta entidad se refiriera a mí. Y en un momento, esto se da en los siguientes términos. El profesor Alfaro ya me había enviado cassette grabados con estas voces. Yo quería comprobarlo in situ. Yo hice que él se colocara frente a mí, que se colocara un objeto en la boca, así que se viera como Nezuko, algo que sabía que le impidiese hablar. Y cuando lo tuve frente a mí, en esas condiciones que yo sabía que no me iba a hacer un truco de ventriloquía, me dirigí a la nada y dije, entidad, ¿quieres decirme algo? ¿Quieres manifestarme algo? Y yo escucho una voz, y se los digo, cabros, de verdad, que suena como, tú te imaginas que suena el Espíritu Santo, suena Dios. Una voz muy Potente. profunda, muy episcopal, no sé cómo decirlo. Y me dice, César, ¿qué más pruebas necesitas? Así como queriendo decir, has visto un choclo frente a tus ojos, ¿qué más querés que te muestre? Y yo ahí conocí lo que es el miedo paranormal en estado puro. O sea, y ahora sí tuve la valentía de hacer una segunda pregunta. Le dije, si no hay pruebas, no quieres darme más pruebas, le dije, ¿cuál es el mensaje finalmente? Y me dice, vuelve la voz a hablar y dice, debes, espérate, ¿cómo fue que dijo? Porque no quiero equivocarme, dijo, debes prepararte para la llegada de Maitreya. Entonces yo dije, ya, pare, chuta. Le dije al profesor, ya sáquese esa cuestión de la boca, pero ya sí, que no fue usted. Le dije, ¿usted sabe quién es Maitreya? No, me dijo, no te cuide. ¿Seguro? Sí, estoy seguro. Ya, vamos conversando entonces. Ahí yo ya pedí por finalizar la investigación. El profesor me acompañó a la micro, etc. Y yo le dije, mire, Maitreya es como el Mesías, es como un destilado de Mesías. Es como todas las religiones finalmente esperan un Mesías. Todas las religiones esperan un fin y un Mesías. O la mayoría. Y la New Age ha planteado que ese Mesías podría eventualmente ser uno solo. Ese Jesús que espera, qué sé yo, el cristianismo, el Mesías que espera los judíos, etcétera, lo que esperan los musulmanes, podría eventualmente sintetizarse en uno solo. Y ese recibiría el nombre de Maitreya, y que al parecer, curiosamente, ya se habría manifestado en varios lugares de la Tierra desde los años 90. Pero de una forma muy piola, como no todavía revelando su imagen pública. Y realmente yo le creo al profe que él no tenía forma de haber tenido conocimiento de este lenguaje esotérico en este momento. ¿Cómo llegó entonces ahí este mensaje? No lo sé. Quizás efectivamente una vez que el poltergeist se vuelve autoconsciente, es capaz de leer la mente de su creador, es capaz de leer la mente también de los que están cerca de él. ¿Quién sabe? Increíble el relato,
Baltasar, no sé qué opinas tú al respecto. Estamos bastante sorprendidos con aquel relato. Es que se me vienen muchas cosas a la cabeza, o sea, en el contexto actual de todas las cosas que están pasando, el tema de la tecnología, quizás como tú comentabas en los 90, con el tema, la experiencia que nos contabas, todo era más sincero, porque por ejemplo ahora el ruido blanco se expresa de muchas maneras en nuestro diario vivir. Antes era más difícil encontrar un medio para canalizar una psicofonía, una inclusión. Ahora, hoy en día, estamos rodeados de aparatos todo el día. Entonces, muchas veces, muchos youtubers han pasado por este tipo de fenomenología y no se dan ni siquiera cuenta. Entonces, me llama mucho la atención de que esas energías se manifiesten y obviamente hoy en día como seres humanos quizás han pasado cosas que nos hacen más sensibles o quizás nos han bloqueado un poco más a eso. Y yo creo que tiene que ver mucho con eso, con el alejamiento que tiene el ser humano hoy en día actualmente a los temas espirituales, a las energías más sutiles. Entonces, eso me llama mucho la atención. Estamos muy desconectados de lo que es ese ámbito y nos hace atribuirle ciertas cosas quizás a fenómenos que no tienen nada que ver muchas veces. Pero básicamente eso es lo que me hace pensar a mí, que tenemos que conectarnos de alguna manera. El llamado de este audio que tú me comentas o nos comentas a nosotros como canal, es un llamado quizás a conectarnos un poco más a eso. Mira, concuerdo absolutamente contigo. Desde que Marinovsky funda la antropología moderna, él se dio cuenta de lo siguiente. Él se dio cuenta que los grupos humanos podían ser muy distintos, desde una tribu de la isla Fiji, qué sé yo, hasta los neoyorquinos. Podían ser muy, muy distintos. Pero había un elemento que los unía, y era la necesidad de tener un espacio ritual para conectarte con tu divinidad a través del estado alterado de conciencia. Es vital para cualquier persona y es vital para cualquier organización, sociedad, grupo étnico, etcétera, tener un espacio para conectarse con su divinidad a través del estado alterado de conciencia. ¿Qué es lo que pasa entonces con nuestra civilización? Ya pensemos en Chile, Solano. Pensemos en Chile. Ya la mayoría sigue siendo católica. La mayoría de las personas que tú le preguntas que profesa una religión se llama se dice católica. ¿Y qué es lo que encuentra el católico? Y ojo, yo soy católico, yo dentro de todo me declaro todavía católico, pero no por eso no voy a criticar amablemente a mi iglesia. Encuentras un ritual muy aburrido, muy sintetizado, muy limpio de cualquier elemento extraño. O sea, tú hubieses ido a una misa a la Edad Media y era realmente otra cosa. O sea, la Edad Media, primero que todo, había un enorme botafumeiro que estaba al lado, llenando todo de un incienso denso. Simbolismo. Generalmente no habían bancas. Generalmente esto era una experiencia donde tú danzabas, donde tú cantabas, donde tú repetías salmódicamente una y otra vez oraciones hasta entrar en un estado alterado de conciencia y encontrarte con tu divinidad. De hecho, en la Catedral de Notre Dame se descubrieron que habían vasijas que no se sabían en el entretecho, a propósito del incendio, vasijas que no se sabía para qué servían. Y alguien tiene una teoría muy buena que a mí me hace totalmente sentido. Era en el fondo para que la resonancia de Notre Dame, tú al cantar un himno religioso, tuviese una resonancia más perfecta que ayudar al estado alterado. Llegar a una cierta frecuencia. A una cierta frecuencia. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La religión moderna nos ha quitado esa conexión. Y al quitarnos esa conexión, ¿cómo surge el fenómeno? ¿Cómo surge el estado alterado de conciencia? ¿Cómo se manifiesta? A través de niñas de 15 años con posesiones o pseudo-posesiones demoníacas, a través efectivamente de la aparición de ovnis, fantasmas, duendes, etc. Lo paranormal se hace presente, o sea,
al no darle una canalización ritual a través del espacio religioso, el fenómeno se va a manifestar igual. Va a salir como brotan los hongos en el bosque. O sea, tú no podés controlar eso. Va a brotar desordenadamente, en forma de posesiones, casas encantadas, etcétera, etcétera, etcétera. Ovnis incluso, encuentros con humanoides. Si no te podías encontrar con tu Dios, ahora la gente ya no se encuentra como San Pablo. A ver, se supone que a San Pablo lo botó una luz en el desierto y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora no, po. Ahora es Travis Walton que le llega un rayo en el pecho y es abducido hacia la nave. Pero finalmente la esencia es la misma, es el estado alterado de conciencia. Todas las civilizaciones, los grupos humanos tienen que darse ese espacio. Y esa es la gran ventaja que tienen los evangélicos por sobre los católicos. Los evangélicos han entendido eso. Lo canalizan de alguna manera. Sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de asco, se dan el espacio para efectivamente repetir, hasta que finalmente acceden a otro lugar. Acceden a una experiencia paralela. Es tan lisérgica como efectivamente de comer pillote o algún hongo, bueno. Es lo mismo. Sí, Igual del mismo a la experiencia. es interesante la reflexión porque, bueno, quizás todos acá tenemos una formación cristiana. Yo estudié en lo personal en un colegio cristiano. Yo también. Y me hace recordar, claro, un poco, llevándolo, extrapolándolo a otras civilizaciones. Claro, o sea, cuando tú te obligaban a rezar un rosario, entrabas en un estado mántrico, era casi un mantra. O sea, todo tenía una función de ser en el rito. Sí, es un mantra, un verdadero mantra. La repetición hace que tu mente se vaya a otro lado y que pase a un... Exactamente. Las 12 palabras redobladas, etcétera. Claro. Pero en esencia el rosario, o sea, yo acá en el sur, yo estoy viviendo hace 4 años en Puerto Montt ya, y me he permitido poder visitar lugares donde todavía se conservan ciertas costumbres y ciertas tradiciones. Y acá las rezadoras existen. Sí. Existe una señora que coordina el rezo, que dígase, es la señora que guía la entrada primero que todo, que sabe lo que tiene que hacer para que el muerto no vuelva a la casa. Sí. Y sabe las oraciones que tiene que decir para que toda la grey, toda la comunidad que está en el velorio entre en el estado alterado de conciencia. Sí, Eso le ayuda a los que están ahí, a los deudos sobrevivientes y al muerto también, a llegar donde tiene que llegar. es brutal la conexión que uno hace con este tipo de reflexiones. O sea, a mí me lleva a una etapa de mi infancia. Mi madre es muy longeva, una persona muy longeva, y me llevaba a esos rituales. Antes los funerales duraban días. Las mujeres ahí estaban la figura de las lloronas que lloraban al muerto al lado de la tumba. Estaban estos mantras que se hacían con los rosarios. Hay otras figuras que se nombraban, no sé, me acuerdo, las novenas. Pero yo tenía que estar ahí presenciando todo el rato, escuchar una y otra vez, y inconscientemente entrabas en ese estado alterado de conciencia, como dices tú, César, y hoy en día no se manifiesta. O sea, estamos un poco castrados de esa... Nos han negado. Claro. Nos han negado. Yo no sé, ahí la iglesia tiene una deuda pendiente. Yo sé que en el fondo, a ver, toda religión que básicamente se convierte en la religión dominante es como la democracia cristiana cuando fue el gobierno. Toda religión dominante, cuando se vuelve dominante, tiene que efectivamente ceder ciertas cosas y dejar ciertas cosas que pueden ser incómodas de lado y volverse más racional para ejercer un control. Y es básicamente lo que te pasó a la democracia cristiana en Chile en los años 90. Tuvieron que dejar todo su ideario cooperativista detrás para poder hacer una transición tranquila. Dejar su ideario, dejar su alma, dejar sus ideales de fondo. Entonces, sí, yo entiendo, la iglesia tuvo que dejar ciertas cosas atrás para poder ser la religión dominante, pero eso también a su vez le cuesta seguidores. Le cuesta seguidores porque
tú me estás diciendo que a una persona que tiene una semana de mierda en su pega, trabajando para patrones, no sé, quizás muy injustos, muy desgraciados, y tiene que llegar a una casa muy pequeña, con poco dinero en el bolsillo, más encima le estáis diciendo que no va a tener un momento para una catarsis el domingo. Es vital lo que hace. Por eso es que los evangélicos le están dando cancha a tiro y lado a la Iglesia Católica. Sí, Porque permiten que la gente al menos tenga un escape, una conexión, una esperanza. Bueno. es verdad lo que estás diciendo. O sea, en el contexto actual de Chile, igual los grupos más extremos como el Opus Dei están metiéndose de nuevo. O sea, estamos volviendo un poco a eso porque han quizás reencantado ese grupo un poco más extremo que tú dices. Y para qué decir la iglesia evangélica, o sea, están metidas en cada población. Acá nosotros en La Serena, nosotros vivimos en un sector que se llama Las Compañías y tenemos una toma que es gigante, viven por lo menos 10.000 personas, que está atrás del cementerio de Las Compañías, y el otro día pasé por ahí y levantaron una iglesia. O sea, se levanta un asentamiento humano y de la mano viene una iglesia. Es una necesidad independiente. Yo, por lo general, o sea, personalmente no profeso ninguna religión, me considero una persona agnóstica, pero siento que el ser humano de alguna manera busca la necesidad de conectarse a eso, ya sea a través de una sustancia alucinógena, de una religión, de la música, que también puede ser, pero bueno. Sí. O sea, los caminos son varios. Históricamente siempre fue, como te digo, la repetición salmódica de alguna oración. El canto gregoriano también ayuda bastante. El canto gregoriano está diseñado para llevarte a un estado alterado de conciencia. Ya que mencionaste el Opus Dei, el tema del silicio, dígase, del castigo, también. Flagelación. Que hay algo que te hace salir de tu cuerpo, es el tema del dolor extremo. ¿Ah? El dolor extremo te lleva también a un estado de disociación. Sí, es verdad. Por eso los adolescentes buscan esa vía escape de cortarse y toda la flagelación. Fíjate que el tema del corte, el tema de esta epidemia de corte, los jóvenes, yo creo que tiene parte, es cuando tú le preguntas a un adolescente, ¿por qué hace eso? Te dice, porque quiero sentir algo, weón. Quiero sentir un dolor físico que sea más fuerte que el dolor espiritual que sí. Y curiosamente, fíjate en los cortes que se hacen los jóvenes, siempre son, nunca van en el mismo lugar, siempre son en lugares distintos del brazo. Una vez hablé con una profesora de psicoanálisis y me dijo, es porque el adolescente cada vez que se hace un corte quiere dejar marcado un hito de dolor. Sí. Y debe estar marcado. Pues este corte representa este hito, inconscientemente, por cierto. Pero me pareció una teoría también muy Tiene mucho sentido. Así es, y relacionado con eso, César, te quería hacer una pregunta al hueso. Quizás no alargarnos tanto, pero más que nada hacer la consulta de igual manera. ¿Has tenido alguna experiencia con alguna posesión? De cerca, quizás haber visto algo por ahí. Cuéntanos, ¿no? Una vez nos tocó ir a ver un caso en La Pintana. Era una niña pequeña. De haber tenido esta chica, no vaya de 15 años. Y fíjate que era muy curioso. Uno tiende a pensar que las posesiones son solamente por demonio. No, en realidad hay almas errantes que no se quieren ir y que son capaces de parasitar otro cuerpo. La niña había recogido una muñeca a un vertedero, un cerro de basura. La había encontrado bonita, aún posible darle un uso. Y al parecer esta muñeca habría pertenecido a otras personas. Y de algún modo estas personas ya estarían fallecidas. Y algo de esa... Porque después vamos a hablar, no sé si tenemos tiempo, de la teoría de los pedacitos de alma.
El alma no es algo lineal que sigue, que está contigo todo el tiempo, íntegramente desde tu nacimiento hasta tu muerte. El alma va dejando trozos. Y habían trozos de las almas de estas personas, al parecer, en esa muñeca, y que se introdujeron a esta niña. Fíjate que la situación era espeluznante porque cuando me llamaron, estamos hablando de una madre desesperada, lo escuchaba a esta adolescente, muy dulce, muy sincera, muy consciente, hablar de los sueños que tenía, etcétera, de cómo estas dos entidades le decían en sueños: mata a tu familia, mata a tu hermano, para que podamos estar felices nosotros, para que los tres podamos vivir felices en esta casa. Ese era básicamente el mensaje. Y de repente, en cualquier momento, en el momento menos pensado de la conversación, tú veías que una risa inocente se alargaba malévolamente y tú decías: cresta, viene el episodio de posesión. Y créanme que vi cosas también increíbles ahí. O sea, vi cómo alguien podía tomar un vaso de cristal, estrellarlo contra el muro, elegir con sus manos, sin cortarse, cuál era el pedazo que era más filoso, y salir tras el cuello de su madre. Mientras tres personas tratábamos de atajarla para que no pasara nada. Qué brutal. Y esa era esa niña dulce que había estado conversando contigo, qué sé yo, 10 minutos antes. Y bueno, ante eso yo hice lo único que se podía hacer, que era básicamente derivarlo a quienes tienen más experiencia en el tema, que son... tengo un buen amigo, que de hecho no puedo decir ni su nombre, ni el hospital donde trabaja, pero fíjate que él colabora con la iglesia, y fíjate que él se dedicaba a esto, él se dedicaba como a recibir casos y preparar la carpeta médica para la iglesia. Yo, obviamente, que le pasaba, si encontraba casos que yo pensaba que ameritaban que él a su vez los presentara, se los pasaba, como el caso de esta niña. Por supuesto que ameritaba un exorcismo. Qué brutal la historia que nos cuentas, porque diferenciar entre los distintos fenómenos yo creo que antes era muy difícil. Ahora quizás con toda la experiencia de la parapsicología y todas las ramas de la psicología, es más fácil darle una solución quizás ahora. Porque ante todo caía como en el tema de la posesión y uno no sabía... Hasta eran fenómenos de enfermedades. Sí, pues se relaciona directamente con el problema psicológico, cosas así. El tétano era considerado una posesión demoníaca. Entonces, claro, tiene una carga muy fuerte lo que nos estás contando. Sí, aparte yo creo que englobando, César, todo lo que nos has contado prácticamente de todo un poco, que no hemos querido profundizar más en otros temas, yo considero que tu capacidad de asombro ya hoy en día está pero súper desarrollada. No sé si habrá algo más que te pueda sorprender, algo más que puedas ver, presenciar. Hoy en día lo que es la tecnología nos permite ver videos de todo tipo, ¿cierto? De repente personas ahí haciendo sus cosas fake. No es muy fácil de reconocer algo real, ¿cierto? En tu tema de experiencia, quizás para ti se te hace un poco más, quizás a veces te da hasta risa decir, oye, pero ¿cómo se le ocurre presentar algo así? No sé, tener la... Dale, cuéntanos. Tienes razón, que así como también conocemos cada vez más el fenómeno, también en el fondo el engaño se ha vuelto más sofisticado. De hecho, hay ciertas cosas sí que todavía me hacen pensar que se puede reconocer un fenómeno verdadero o uno falso. Ciertas huellas de identidad que tienen los fantasmas, los prevalentes, etcétera, que te permiten decir, wow, esto es verdad. Son ciertas señales que no las voy a compartir aquí ahora, pero hay cositas en las fotos, hay cositas de ciertos barridos, ciertos difuminados, etcétera. Y tú sabes perfectamente cuando la foto es de verdad y cuando la foto es falsa, cuando no es verdad. Es como lo que pasa, disculpa César, es lo que pasa
lo relacionamos mucho con el tema OVNI también. Por ejemplo, cuando uno ve una imagen, generalmente se las manda algún experto y él, en base a ciertos puntos de fotografía, te indica cuando algo está montado o no, cuando es falso, cuando es real, temas de luces. Se relaciona básicamente con eso igual. Yo respeto por lo mismo mucho el trabajo de los analistas de imágenes. Conocí analistas muy prestigiosos. Por ejemplo está Marcelo Muya en el tema de los ovnis, excelente ufólogo, un muy buen analista de imágenes. En el tema paranormal también nos tocó, me acuerdo cuando recién estaban los programas como que te permitía sobreponer imágenes, etcétera, estamos y algo. También conocimos a los primeros expertos en estos programas para saber efectivamente cómo diferenciar los pixelados de la foto, etcétera, cómo evitar que en el fondo te metiera el dedo en la boca. No te digo que en el fondo no he pasado chascos todavía he pasado chascos, por supuesto, todavía. Pero ese chasco siempre me ha permitido ver. Las tecnologías, Pasar un gol ufológico o paranormal también tiene. las tecnologías avanzan y aún así uno tiene que seguir entrenando Son dos cosas curiosas. La tecnología avanza y es más fácil efectivamente hacer un engaño, es verdad. Pero también lo interesante es que el fenómeno se adapta a los tiempos. O sea, ahora, por ejemplo, he escuchado tanta gente en el grupo de curso de una de las hijas de mi pareja, una mamá estaba hablando sobre los uniformes o los buzos, weón. Y decía, hola. Y antes de su hola se escuchó una intrusión de audio en un audio de un grupo de curso de apoderados. Entonces, como te digo, si bien la tecnología se ha vuelto más engañosa, más compleja, también el fenómeno aprovecha esta tecnología compleja para manifestarse también. hay más medios. En los tiempos. Hay más medios para mostrarse. Bueno, César, muy agradecido por la experiencia. El tema de los fenómenos paranormales es muy interesante, da para mucho, pero queremos seguir avanzando con la cronología que tenemos nosotros acá y queremos que nos comentes acerca de tus libros. O sea, tú también eres escritor, has lanzado bastantes libros y que nos comentaras un poco acerca de la guía mágica de Santiago, que es un libro bastante interesante. Y en la introducción de tu libro tú haces un acercamiento a un llamado que es de parte de otro escritor. Bueno, espero que nos comentes. Es bien interesante el tema porque tiene que ver con otro libro que hace un llamado ahí el escritor abiertamente a que se haga un compendio de la guía. Sí. Efectivamente, tú te refieres a esa cita que yo hago de Joaquín Bello. Exactamente. Sí. Y él soñaba con una guía romántica de Santiago. Y yo tomé un poquito esta idea y la transformé en esta guía mágica de Santiago. Era este mapeo de casas embrujadas, de lugares donde habían ocurrido sucesos con duendes, fantasmas, etcétera, brujería, cosas así. Y fue un libro muy entretenido de escribir. Me tocó estar muchas horas metido en la Biblioteca Nacional, fue mucho también. Porque claro, ahora las cosas obviamente que son más sencillas. El catálogo, gran parte del catálogo de la Biblioteca Nacional está digitalizado. La Universidad Diego Portales ha digitalizado el diario La Nación desde el año 1930 hasta 1980, ponte tú. Hay que haber muchos tesoros que de hecho la chiquillería está descubriendo. Los chiquillos que se dedican a lo patrimonial, etcétera, están descubriéndose. A mí me tocó hacerlo a pulso. Ahí en la Biblioteca Nacional, referencias críticas, qué sé yo, Sala Medina. Y hubo momentos notables, o sea, wow. Me acuerdo cuando estaba en la Sala Medina y pido el primer ejemplar el ejemplar original, que yo ya no sé si lo prestan o no.
pido el ejemplar original de La endemoniada de Santiago, de Carmen Marino, La endemoniada de Santiago. Ediciones en Mercurio 1863. Y está ahí frente a un pequeño librito, muy pequeño, de no más de 15 centímetros, weón. Pero que hablaba de este caso de posesión impresionante de mediados del siglo XIX en Chile, donde estaba el testimonio del sacerdote, donde estaba el testimonio de los 9 médicos que les tocó examinar a la niña. Daba miedo, güey. Y tú mirabas alrededor tuyo y era tierno. A las 3:30 de la tarde, la única persona que estaba ahí era la bibliotecaria, una anciana de malas pulgas. Y daba miedo, güey. Daba miedo después bajar los escalones de la sala Medina hacia el primer piso de la Biblioteca Nacional. Pero saber que estaba ahí, a ver, porque mira, a mí, para mí ha sido un honor. Yo fui la primera persona que traje de vuelta a la vida a Carmen Marina, La endemoniada de Santiago. Después lo tomó Baradí, después lo tomó Pato Jara, etcétera, en buena hora. Pero a mí me tocó traerlos de nuevo a la vida, pues. Traerlos desde el recuerdo. El vampiro del Cerro Blanco, qué sé yo, etcétera, entre otras historias. Y fíjate, los vampiros me pasó la cuenta, porque los vampiros después me anduvieron furando, me anduvieron persiguiendo, güey. No, porque yo bien especifiqué cuál era el área de Santiago donde los vampiros practicaban, donde aprendían a cazar. Una verdadera cacería de brujas ahí. Muchos años los vampiros no me persiguieron, pues. Me mandaron. Los vampiros Recoleta. Oye, César, hay una historia en ese libro que llama un poco la atención, que es una parte, bueno, de un personaje bastante oscuro de Chile, de Pinochet, que tenía sus... ahí, bueno, claro, un personaje... bueno, yo hago un poco de comparación, guardando las proporciones, con Hitler, que también tenía su lado esotérico bien desarrollado. Y siempre este tipo de personajes se asesoran un poco, ¿cómo se llama? Alimentando un poco su ego de quizá de este tipo de personas. Tenía unas asesoras mágicas. ¿Nos puedes comentar un poco acerca de eso? Mira, en realidad todos los presidentes y dictadores tienen sus brujos. O sea, a mí me sorprendió mucho saber que gente que tiene el control sobre el botón nuclear. Tiempo de el revival de Oppenheimer. Bueno, te das cuenta que un tipo como Ronald Reagan, que es el presidente de Estados Unidos en los 80, consultaba numerosos brujos, weón, antes de tomar cada decisión. Te das cuenta que estamos, en realidad, flotando sobre una muy frágil capa de racional. Y sí, pues Pinochet efectivamente tuvo varias brujitas a su servicio. Estuvo efectivamente la Eugenia de Elisa Soaín. No, perdón, no me acuerdo del nombre de la señora Elisa Soaín. Estaba Eugenia Pircio Giroli. Estaba una cita de apellido Merino Reyes, creo, y que lo acompañaban en diversas etapas de su gobierno. Teresa Elisa Soaín. Y sí, pues, en el fondo era muy rara esta... da por libro. En realidad la estructura, así como se escribió un libro sobre finalmente en qué creía Fidel Castro. ¿Qué era lo que creía Fidel Castro? Hay un libro muy bueno, Fidel Castro y la religión. Debería hacerse uno de Pinochet y la religión. Porque, por un lado, el tipo era mariano. No era cristiano, era mariano. Él era adepto a la Virgen María. Él pensaba, de hecho, Pinochet tenía una lesión en la pierna bastante grave. Una infección bastante grave que casi lo deja fuera de la escuela militar. Si no es porque efectivamente llega un médico alemán que tenía un tratamiento nuevo
y básicamente a la manda que ellos le hacen a la Virgen del Carmen, quizás Pinochet no habría entrado a la escuela militar. Mira tú. Uf. Y de hecho hay una placa de agradecimiento ahí colocada en Valparaíso en una de las advocaciones de la Virgen que dice: gracias, madre mía, protégeme siempre. Augusto Pinochet Ugarte. Primera cosa. Entonces él era mariano. Hay que diferenciar eso del catolicismo. Generalmente los conservadores son muy marianos. Sí. No están ni con el Cristo obrero crucificado de las poblaciones, con el Jesús obrero. No, ellos son de la Virgen María, ojalá la de Fátima. Yo recuerdo el libro de José Ortega, que habla mucho de eso. Habla mucho de eso. Del origen, o sea, de la adopción mariana, del tema de las logias, cómo prepararon un poco el panorama en Latinoamérica por la concepción de la madre, que es... Por supuesto, ahí tenéis que ahondar en Plinio de Oliveira, tradición, familia y propiedad, etcétera, todos esos grupos. Aquí un personaje clave es Plinio de Oliveira, este brasileño obsesionado con los títulos nobiliarios, etcétera, que Plinio de Oliveira clamaba por que se recuperara el concepto de monarquía, ojalá en la mayor cantidad de países, y ojo, él alegaba por volver a ver al Papa como el monarca, más que por la figura, por la cabeza religiosa, era un monarca. Y pues entonces Pinochet tenía esa mezcla de esoterismo, de brujería y de marianismo, y de temor a los fantasmas, muy interesante. Muy interesante. Sí, bueno, queríamos recalcar eso sobre este libro que es muy interesante, que igual lo recomendamos mucho a las personas que nos escuchen. Tú también tienes Guía Mágica de Santiago, Fantasmas de Casas y Casas Embrujadas de Chile, Diccionarios de la Muerte y Historias Chilenas de Fantasmas. Me faltan dos que no saqué con Noche Editorial, que son el famoso libro de Gervasio, que me trajo tanto dolor de cabeza en un momento. Se nos queda en el Twitter. Sobre el crimen de Gervasio. Interesante. Ese dato no lo teníamos. No, ahí lo vamos a notar y lo vamos a buscar. Bueno, César, ¿cuál es la experiencia que te ha dejado a ti? Bueno, no queremos andar tanto en cada libro por no dar el tiempo. ¿Cuál es la experiencia que te ha dejado a ti transmitir estos libros? ¿Qué te hizo crear la necesidad de escribir estos textos? Eso. No, básicamente, mira, yo tenía un montón. El primer libro siempre es el más fácil de escribir, porque tú te has preparado toda la vida para ese primer libro. Has recopilado toda tu vida material para ese primer libro. De hecho, yo desde muy niño, y hasta hace unos 10 años, tenía una costumbre muy acendrada, que era el tema de recortar los diarios. Yo recortaba las notas de los diarios que me interesaban. Tenía bolsa y bolsa y bolsa con recortes de diarios de los artículos que me interesaban. Cosa que obviamente que les disgustaba a mis parejas. El tema de yo y mi acumulación es casi de Diógenes. Tú desde muy niño escribiste, pues fuiste guionista de cómic. Sí, me tocó ser guionista de cómics, de la revista Trauco, etcétera. Y bueno, como te digo, yo me había preparado toda la vida para efectivamente el año 2005 arremeter con la Guía Mágica de Santiago, de la cual hay una versión previa, que es una autoedición muy pequeñita, que es como mi equivalente al Frankenweenie de Tim Burton. Porque es una guía mágica que yo hice para presentársela en las editoriales. Y cuando Editorial Reel se interesa, obviamente que tenemos que hacer una guía mágica nueva, modificar la que yo había hecho. Sí, esa edición era muy personal, era con... Mira, fíjate, oye, déjenme contarte, a ver, hay una escritora argentina de terror, a ver si me ayudan,
y vino hace poco tiempo a Chile. Y déjame tratar de poder hacer un upgrade para que vean las sorpresas que te da la vida. Damos pregunta. Ya, la Mariana Enrique, que es la gran escritora del terror latinoamericano. Una señora argentina, contemporánea, anónima. Y Mariana Enrique viene a propósito de Santiago, el aniversario de Santiago, el 100 Palabras, este proyecto del metro tan bueno. Y hace una presentación ella en la sala, en una sala del Centro de Extensión de la Universidad Católica, llenísimo. Y da una charla. A tope estaba llena la sala. Gente que quería escuchar a Mariana Enrique. Y Mariana Enrique, habiendo muchos muy buenos escritores de terror en Chile, habiendo escritores muy malos de terror también en Chile, saca, y yo no sé cómo, saca de entre sus apuntes la guía mágica de César Parra, pero no la de Editorial Reel, sino que la proto guía mágica que yo había escrito, weón. La que yo ya había llevado a los 15, apenas 100. ¿Y cómo llegó a sus manos esa...? No tengo idea. Le pregunté, pero no me ha contestado todavía. Tomamos contacto, pero no me ha comentado cómo le hicieron llegar. Y ella empieza a leer un extracto de mi libro. Digo, wow. Y mucha gente me hizo. Oye, Mariana Enrique citó tu libro, weón. No citó a escritor A, escritor B o escritor C. Me citó a ti, weón. Pescó tu libro y lo leyó. Y dice que está encantado con él. Y después lo tomé contacto con él, le agradecí y... anda bueno. Pero realmente me sorprendió. Yo hablando bajo y se lo agradezco. Pero por eso son libros que yo he escrito para que tengan larga vida. Y así ha sido. Siempre, como les dije al comienzo, son los libros que a mí me habría gustado encontrar en librerías cuando era chico. Y son libros muy queridos por la gente. La guía mágica se encaramó muchas semanas entre los libros más vendidos. Lo mismo pasó con Fantasma y Casa Embrujada de Chile. Diccionario de la Muerte fue un desastre. Nadie lo compró. Pero es mi libro preferido y suele pasar. Yo lo amo. Oye, César, El que más que tú alcanzó la gloria en la cuneta, weón. La gente lo empezó a piratear y a vender en las cunetas, weón. Para mí es más importante que el Nobel. Para mí es más importante que el Premio Nacional. que te pirateen. El digno del pirateo en la cuneta, weón. No tienes ningún problema con eso, César. Hay escritores que obviamente su trabajo se entiende, pero... No me complicó para nada. No me complicó. O sea, créeme que no soy de esos obsesos por sus derechos de autor, o que anda persiguiendo a una persona porque te cite. Lo que me carga, sí, es cuando, por ejemplo, a alguien que se supone que tenga un peso específico, no voy a decir nombres, pero gente que se supone que tiene ciertos códigos de honor en la televisión, que si vale un extracto del libro, que diga al menos tu nombre, que diga dónde... Por ejemplo, he visto 5 o 6 youtubers, que cuentan la historia, y pueden buscarlo ustedes, que cuentan la historia del vampiro de Cerro Blanco. Hay programas de televisión donde está referida a la historia del vampiro de Cerro Blanco, etcétera, y varios youtubers la han tomado. Puta, que al menos me den la gracia, que al menos digan, sí, no, en realidad esto lo sacamos del libro de César Parra, guía mágica, eso. Oye, César, Carlos Pinto. Carlos Pinto. Mira, Carlos Pinto, a ver, hay muchas cosas que respeto en él. Respeto primero que todo la difusión que ha hecho de lo paranormal. Bien. Creo que es un excelente director. Creo que es el mejor director de cine vivo, chileno. Aunque se supone que lo que hace no es cine. Pero creo que es mejor que cualquier otro director de cine. Solamente quizá Fernández Almendra está a la altura en Chile. O sea, yo, por ejemplo,
te digo, el manejo de las cámaras, de todo, de la ambientación, es un excelente director de actores. Realmente acá en la ficción se le debería dar mucho más crédito, mucho más mérito que el que se le da. Se merece mucho más. Un homenaje en vida a mucho más gente. Dicho esto, ¿qué le critico? Le critico que a su vez también ha sido ingrato con sus fuentes. Por ejemplo, las 2 primeras temporadas del Día Menos Pensado, eso es lo mejor que Andrés Barros le pasó en su vida, entregó en su vida. Andrés Barros le entregó las mejores historias que él tenía. Y si no es porque ahí estaba Andrés Barros Pérez Cotapo, parapsicólogo, Carlos Prieto habría partido esta navegación totalmente a ciega. Yo creo que hace falta ahí, le hizo falta quizás destacar o hacer un recuerdo cada vez que él hable del Día Menos Pensado, cuando le pregunten del origen del Día Menos Pensado, quizás debería referirse con más cariño a la figura de Andrés Barros Pérez Cotapo. Primera cosa que yo hice una vez en Almelate cuando lo tuvimos de invitado, yo le dije, yo creo que usted corresponde que en este momento, don Carlos, le haga un homenaje a Andrés Barros. Háblenos de Andrés Barros. ¿Cómo fue su relación con Andrés Barros? Pregunta que nunca nadie le había hecho. Y fue por primera vez que él se refirió a Andrés Barros. En muy buenos términos, pero no, pues no es la idea que yo se lo tenga que sonsacar, pues él debería decirlo. Y lo otro es que, bueno, lo paranormal en esencia es muy corto, es muy intenso y a veces no es parte. A ver, entiendo la lógica de la televisión, por supuesto. He trabajado en televisión, pero a veces el fenómeno paranormal no tiene lógica alguna. Y yo sé que Carlos Pinto tiene que muchas veces buscarle una lógica, modificar una historia para que tenga cierta estructura. Es lo que el fenómeno paranormal en esencia no tiene estructura. Entonces ahí vienen los rellenos, las escenas de relleno, etcétera, y ahí es donde ya efectivamente lo que es documental pasa a ser más ficcional. Sí, bueno, la pregunta básicamente era porque una de las historias que tú haces en el libro aparece en una de las últimas temporadas de... Y mira, ahí nuevamente está el tema de Carlos Pinto. Ahí está el tema nuevamente del honor que no existe en televisión. Así como 5 o 6 personas entre televisión y youtubers no son capaces de decir de dónde sacaron la historia. Hay 2 historias que me han pirateado, pero hasta el infinito. Una es el fantasma del Cerro Blanco, del vampiro del Cerro Blanco, perdón. Y otra es la de el pacto en el cementerio general de la famosa tumba del pacto de el difunto Cortés Monroy. Que son cosas que yo deduje in situ, o sea, de hacer un trabajo in situ. Entonces tú veis gente que habla suelta de cuerpo, así del pacto con el diablo que hizo el difunto Cortés Monroy, o que hablan sueltos de cuerpo del vampiro Cerro Blanco y no son capaces de dártela. Y pasó lo mismo, mira, Carlos Pinto, mi editorial, Random House, se lo presenta para que él haga el prólogo. Yo había pensado, yo habría preferido a Cepeda, Francha. Maestro, pero bueno, Carlos Pinto trabajaba para la editorial, no reniego de ese prólogo, se portó súper bien, pero, a ver, mi editorial cometió el error de entregarle un dulce a un niño, pues, a ver, no, perdón, ¿cómo decirlo? No sabían que Carlos Pinto iba a robar el dulce de ese niño que llevaron el dulce y se lo pusieron enfrente y él lo toma. Que es la historia de la muñeca. Y es una historia que originalmente salió en Radio Bio Bio. Una muy buena historia de la que es a esta altura la madre de un muy buen amigo. Pero en su tiempo era solamente una persona que me llamó a la radio y me contó eso. Y Carlos Pinto la toma así, pero así las posibles, fue un segmento, sin asco, güey. Que no fue capaz. Yo me acuerdo que llamo al editor. Y le digo, mira lo que hizo Carlos Pinto.
No te parece. Mira, fíjate, ve por favor en YouTube el capítulo y dime que no hay un 85-90% de parecido entre la historia de Carlos Pinto, que él está presentando, ojo, como un suceso real, y en un ambiente, en una dimensión totalmente desconocida y con añadiduras que no tienen sentido. Y la historia de la muñeca que aparece. Y sí, pues, Daniel Olave tuvo que reconocer, mi buen editor, que eran iguales. Pero ¿qué le ibas a decir a Carlos? ¿Qué le podías decir a Carlos? ¿Ah? Este escritor estrella, weón, puta madre, si también hace muy buenos libros, también se vende bien, quizás mucho mejor que yo. ¿Qué le iba a decir? Debemos reconocer que en los tiempos del día menos pensado en su boom, era nuestro pasatiempo en la noche, ¿cierto? Jodido de miedo con la historia de Pero y aún así, yo soy un fan absoluto del diablo. Sí, Sí, historia. Y yo creo que en los 90 se dieron fenómenos muy buenos en la tele. O sea, para nosotros, bueno, uno siempre dice los tiempos pasados fueron mejor, cae en el cliché, pero habían programas notables. Yo me acuerdo- estaba la otra cara del espejo. Exacto, ¿Cómo sí, la otra- cara cae ese la- chancho? Una cuestión que uno no la ve y asquerosamente mala, güey. Pero marcó una época. Claro. Tienes razón. Yo aprendí mucho más de ufología en Sábados Gigantes que en muchos lados. O sea, Alberto Urquiza en Venga Conmigo. mira, Luis Macha. Don Francisco fue el primer tipo que cachó el potencial que tenía Fabio Serpa, el gran fondo de argentino. Bueno, nosotros, En programa, Fabio Serpa. claro. Más así es de gracia. Él traía Noche de Gigante, él traía Sábado Gigante, etcétera. Se podía dar esos lujos, Francisco. Claro. Él era también el que traía Pato Varela a la tele. También financió, por ejemplo, Sábado Gigante. La primera vez que se captaron psicofonías en este país, así como les dije, los hermanos Mazuela fueron los primeros en captar un fantasma. La primera vez que se capta una psicofonía en nuestro país fue en Valparaíso, en la iglesia de la Matriz. Dejaron micrófonos puestos en la iglesia en la noche. Esto bajo una especie de colaboración entre Sábado Gigante y don Andrés Barro. Y gran sorpresa, se habían captado voces, cánticos, llantos, risas en la grabación que se realizó en la mañana. Y eso habrá sido más o menos por el año 86. La primera psicofonía captada en Chile. No estábamos nosotros, no estábamos nosotros en esa época. Pero es importante recalcarlo, César. De verdad, en ese tiempo se daban estas series que eran La otra cara del espejo, como comentábamos. No, mítico, eso. Es notable. Igual que en La ley de la selva le dieron duro al chupacabra, yo me acuerdo. Claro, dejaban todo para el final, hacia el último momento del... Un compañero del Chupacabra. Te mantenían todo el capítulo ahí. Está también este otro ufólogo, el Eric Martínez, con el perrito del Parque Forestal, el ET del Parque ¿Verdad? Esa sí, mítica foto también. Sí, sí. No, Es que fueron años mágicos, por eso les digo, en el fondo, el año 99 también pasó a un hecho que para mí es vital. O sea, en la concepción de lo que es, el boom de lo paranormal que estamos viviendo ahora en el siglo XXI, se nos debemos a una pequeña película llamada Sexto Sentido. Oh, Que era justo el año 2000-2001, por ahí. Ya abre el siglo. O sea, de hecho, pregúntale, a ver, si hacía un estudio sociológico, vas a dar cuenta que antes las mediums no eran, ¿cómo te lo digo? Antes de que Cole dijera, veo gente muerta, nadie era capaz de decir en público, veo gente muerta. Ahora todos ven gente muerta. era un tabú. Antes había cierto pudor, o sea, la medium lo decía de otra forma. Pero ahora, hasta el medium más pinganilla, weón, dice, no, veo gente muerta, po, weón. Ahí estudia un muerto. Y eso es el reflejo de la cultura popular creada por Sexto Sentido. No, es gracioso porque
Acá un compañero Valentino Urbano se está riendo porque justo anoche vio Sexto Sentido y no la había visto. Así que, sí. Así que, me pareció hasta fome. no, sí le encantó, pero las coincidencias de la vida que justo mencioné. Entonces, o sea, el lenguaje de las mediums de hoy día se crea a raíz de Sexto Sentido. Y eso para que vean que siempre, de algún modo, en la cultura popular se va retroalimentando con el fenómeno paranormal. Así es, pues. Oye, César, agradecido de tu espacio para hablarnos de los libros. Me quedo con el tema de que el primer libro siempre es más fácil escribirlo porque nos hace lógica con respecto a que tú siempre, no sé, por la intención de escribir un libro, recopilas toda la información necesaria y la enfocas solamente en ese libro. No estás proyectado quizás a seguir escribiendo, ¿cierto? Entonces es súper interesante el que hayas podido lograr seguir haciendo libros, ¿cierto? En base a tu experiencia. Esto fue así, si en realidad fue algo que yo había buscado, pero como le fue tan bien a Villa Mágica, como se vendió tanto, fue un fenómeno, un pequeño fenómeno cultural en su época. La editorial me pidió 8 al tiro, po. Buenísimo. ¿Qué hago? Y por suerte por ahí tenía un banco de datos de historia de gente viva. Porque, a ver, así como la guía mágica de Santiago está basada en documentos, en reportes de prensa, en bibliografía, Fantasma y Casa Embrujada es un libro totalmente distinto, un libro hecho in situ, donde yo me gano un fondo del libro, en los tiempos donde efectivamente el fondo del libro no era apretado, se pasaban tus buenos millones, y yo fui tal perico trepa por Chile, weón, a entrevistar a la gente. O sea, yo no les voy a decir nunca dónde está este banco de datos, porque puta, no quiero, esto es como cuando Ricardo Astorga, el periodista, viajó hacia la Patagonia a mediados de los 80, cuando todos creían que los huemules estaban extintos, y él encontró una manada de huemules, y él era periodista, y se reúne con todos los que estaban ahí. Estaba Antonio Horvath también, que fue senador de Renovación Nacional, y se reúnen, y le decimos al mundo que todavía hay una manada de huemules que ni siquiera le tienen miedo al ser humano porque nunca habían visto un ser humano. ¿Qué hacemos? Porque si se lo decimos, van a venir los cazadores sí o sí. Y a mí, por eso te digo, tengo un dilema ético. Sé dónde hay un fabuloso banco lleno de historias fabulosas que le ocurrieron a personas reales. Pero si lo voy a conocer, va a caer en manos equivocadas, weón. No creo que caiga en las manos de aquellos que no son capaces ni siquiera de citar y de decir: César, esta historia del vampiro en Cerro Blanco la sacamos de la guía mágica. Esta historia de la muñeca, weón, la sacamos de Historia Chilena de Fantasma. O esta historia, qué sé yo, del pacto con el diablo del difunto Cortés Monroy, lo sacamos también de los tours que haces eso. Bueno, yo creo que tienes que seguir con tu intuición nomás y seguir dándole como vienes trabajando. En una hora de viejo vengo afinando la intuición. Por lo menos, ese secreto te lo voy a llevar a la tumba, weón. ¿Dónde saqué la historia de Fantasma y Casa Embrujada de Chile? ¿Cómo logré identificar y mapear tan rápido apariciones de fantasmas en Chile? En 100 años más vamos a abrir la cápsula de César Parra, póstumo. Va a estar enterrada ahí en el cementerio general. Tiene totalmente validez lo que dice César de tener cuidado con la información, a quien se le entrega la información, tanto de cualquier Es una tema. responsabilidad, güey. Es una responsabilidad, por supuesto. O sea, tener un control sobre algo y dárselo a la persona equivocada es una responsabilidad y un riesgo tremendo, ¿cierto? Un día deberían invitar a Ricardo Astorga, porque Ricardo Astorga tiene historias muy entretenidas. No, vale, brutal. Deberían entrevistarlo, güey. Vamos a buscar el espacio para contactar a... Vamos a buscar ayahuasca, sí, porque si no... Mira, podría ser Horvath, que también está más desocupado ahora.
Antonio Horvath podría contarle la anécdota de los huevos, porque fue una edición muy, a ver, ¿cómo te lo digo? Eran personas muy seleccionadas, expertos en ecología, periodistas. Esa expedición que se hace, era la primera vez que se recorría a pie, ponte tú, lo que era la distancia entre Puerto Montt y Torres del Paine. Brutal, no teníamos idea de esa historia. No, estábamos... Buenísimo. Ahí nos dejaste una papita bastante buena. Sí, y como dato también importante decir que el tema, no alcancé a terminar la idea con respecto al tema de la información. Acá hay un grupo de jóvenes muy entusiastas de recibir más adelante algún datito para poder manejarlo y llevar a cabo, quizá seguir con el legado de este tema súper interesante que es lo paranormal, ¿cierto? Sí, y no te vamos a citar, César. No creo que lo hagamos. por ningún motivo te vamos a citar, César. Bueno, César, ya prácticamente terminando con el capítulo, quería preguntarte en qué estás actualmente, ¿cierto? Sabemos que tienes un canal llamado Pueblo Fantasma, en el que te ha ido muy bien, y nombraste al principio del podcast el tema de la librería fantasma. Me gustaría que nos comentara ahí un poquito lo que está actualmente tu situación. Antes que empieces, mencionar otra cosa. Tú eres pionero en el tema, creador del Ghost Tour también. Eso igual me gustaría que nos comentara. Mira, el incentivo de ayer, para que después no me dejen de, pues no digan, bueno, te voy tratando de no sé qué. A ver, mira, esto fue así. En estricto rigor, la primera persona que hace tours en un cementerio en este país es don Danilo Sáez. Es un señor que hacía tour de día a estudiar. Pero que una vez al año se volvía loco y junto a una asociación de escritores recorría 13 tumbas de 13 escritores en la noche del cementerio general. Yo fui por lo menos 3 o 4 veces a ese. Y curiosamente esa procesión era encabezada por un que iba con un lámpara. Después, al año siguiente, muere don Danilo, estamos hablando del 2004, y el mismo año que yo lanzo la guía mágica, el 2005, parte Cristian Balski en el cementerio general con los tours en el cementerio general. Tour nocturno cementerio general. Y al año siguiente, el 2006, yo lanzo el primer Ghost Tour en el Hospital San José. Brutal. Ahora bien, en estricto rigor, es el primer Ghost Tour porque, claro, o sea, a ver cómo te lo digo. Lo otro era un recorrido nocturno por el cementerio. No, pero es que el Hospital San José Es otra cosa. Que la gente sintiera en su... A ver, era como inventar el Urbex en tiempos donde no existía el Urbex. Quería que la gente sintiera la emoción de estar recorriendo un lugar, como yo digo siempre, en un horario que desacostumbrado, en una situación desacostumbrada y con un motivo desacostumbrado, que era ir a cazar fantasmas. No, eso no es para cualquiera tampoco, o sea, yo creo que no todos se atreven. Sí, pero fue un exitazo, o sea, yo me acuerdo también, o sea, mira, se lo voy a graficar así. Yo me acuerdo que pongo en los avisos económicos, era en el año 2006, un domingo cualquiera, invito al primer Ghost Tour de Latinoamérica. Escriban a ghosttourchile@gmail.com, mail que todavía conservo. Y el mismo, espérate, antes del domingo, el mismo sábado, pues, me llaman del Mercurio y me dicen, nos gustó, nos llamó la atención esto, ¿qué es esto del Ghost Tour? Yo les expliqué y me pusieron portada los avisos económicos. El lunes ya me estaba llamando la cuarta, weón. Ya el martes me estaba llamando la última noticia, la tercera. Después la tele, weón. Así suceden estas cosas. Y el viernes, antes del estreno del Ghost Tour, yo tenía hasta una televisora de Miami, weón, que querían saber qué era esta cuestión. Tenía todo ahí, en Plaza La Paz, a punto de llevarnos al Hospital San José. Un tour que estaba programado para 50 personas, fueron como 180 personas, weón. No sé cómo sobreviví a eso. Brutal. No, es que aparte que el Hospital San José tiene una carga, pero... Y lamentablemente va a ser derrumbado, pues. Hicimos una campaña, tratamos de apuntar firmas, juntamos muchísimas firmas. Vamos a tener que ir antes que pase, ¿eh? Chile Yo creo. Vamos a tener que ir, César, entonces, antes que
Podríamos gestionar una visita, sería, pero sería Y a brutal. propósito, estoy aprovechando a enganchar con lo que me preguntaron. Ya, yo sigo viajando de cuando en cuando a Santiago a guiar. Tengo muy buena gente, muy buenos socios, muy buenos amigos que están haciendo el tour, que aprendieron a hacerlo conmigo el tour. Así que saben mi estilo, saben más o menos cómo se hace un tour. Por lo menos de cómo me gustaría a mí que se usaran. Estoy con el canal, me ha entusiasmado mucho el programa. Yo mismo ya le agarré gustito a hacer el programa. Me encanta sentarme a donde estoy sentado ahora, dejar el misterio si estoy en una cabaña chilota, donde Cristo estoy, y empezar a hablar, y empezar a escuchar a la gente. Me encanta. Y también se ha vuelto rentable eso. Y por último, bueno, está el tema de la librería, etcétera. Y además, ojo, también estoy saldando cuentas personales conmigo de cosas que tenía pendientes hace mucho tiempo. No puedo decir qué cosas son, pero estoy saldando deudas antiguas que tenía con mi persona. No con el personaje, sino que con la persona. Oye, interesante lo que acabas de decir, porque claro, debe haber un trasfondo. y debe haber se debe como dividir un poco el César Parra. Mira, sacrificas mucho. Yo, a ver, ponte en la siguiente situación. Yo siempre en la época de los tours, era imposible que, a ver, llegaban 50 personas el viernes. Después teníamos un primer tour que empezaba a las 9 del viernes, terminaba a las 2:30. Después yo me iba a un segundo tour que era el de Franklin o cualquier otro. A veces era el Preventorio de San José de Maipo, qué sé yo. Y no hay vida de pareja que resista eso. No hay vida de pareja que resista ese training. Claro. Entonces esa es una de las deudas que estoy saldando ahora. Bueno, interesante esa reflexión, César. Yo creo que es importante hacer esa introspección. César, hay una pregunta que yo le he hecho a nuestros invitados que me gustaría que fuera una atribución que yo me tomo. ¿Qué mensaje le dejaría César Parra a las generaciones futuras? Un mensaje de cualquier tema, no es necesario que sea relacionado con esto. Pero si, por ejemplo, tuvieras que dejarle un mensaje hoy en día, grabarlo y dejarlo a futuro, ¿qué es lo que tú dejarías a las generaciones que vienen? Mira, a ver, primero de todo que no sean insensibles respecto al dolor. Yo creo que las generaciones nuevas son muy insensibles respecto al dolor. Y ojo, no hablo solamente del dolor propio, hablo del dolor ajeno. Hablo de que hay gente que se ha acostumbrado al dolor, al sufrimiento, a ver, a consumir. Eso me refiero. A ver, a consumir dolor, imágenes de dolor, imágenes de muerte, y hacerlo morbosamente y con curiosidad. Y volviéndose insensible. Yo creo que eso es lo peor que nos puede pasar. Lo peor que nos puede pasar. O sea, cuando yo veo que me llega un video a WhatsApp, qué sé yo, de las gemelas brasileñas, weón, que, oye, vean este video, weón, que está circulando. Mira, las dos gemelas brasileñas, weón, que los narcos, weón, amechallan en la cabeza. Y los sesos quedan desperdigados por todos lados. Que la gente lo comparta, weón, como si fuera el menú del día. Lo considero terrible. Lo considero bajo, weón. Lo considero lo más miserable. O sea, burlarse de la muerte humana, burlarse o relativizar la muerte humana, relativizar el sufrimiento humano, reírse del sufrimiento humano, Es muy bajo. creo que es lo peor. Y creo que es lo que nos va a llevar al colapso como civilización. O sea, muchos, si he leído también, en Fantasma y Casas Embrujadas, creo, no, en Diccionario de la Muerte menciona a Russell Kirk, que es un filósofo norteamericano que hablaba, cuando él decía, si le perdemos el respeto
a los muertos, decía él, y me acuerdo mucho de cómo están sucediendo los saqueos actualmente en los cementerios y la brujería en los cementerios. Cuando le perdamos el respeto a los muertos es cuando las civilizaciones empiezan a decaer. Y eso para mí también es aplicable, como les digo, a estos detestables videos de miren a la muchacha que fue apuñalada en el motel 100 veces por su pololo despechado, etcétera, o miren cómo le vuelan la cabeza a este tipo. Esas weas son de mala estofa, de mala clase. Así es, muy cierto. Por la vida, pero terrible. Muy cierto, César, es la reflexión que dejas, porque hoy en día uno tiene la facilidad de ver en las redes sociales, lo tenemos al alcance de la mano, en las redes sociales, el TikTok, el Instagram, ¿cierto? Un montón de videos virales, quizás de no agrado para la gente normal, ¿cierto? Los mismos comentarios a ciertas personas, videos, gente conocida, ¿cierto? Te pongo un ejemplo. A mí me mandaron como 8 personas el video de la muchacha que tuvo este accidente tan feo en la esquina de Alameda con Nathaniel Cox. Todos sabemos del accidente que tuvo. Sí, horrible. No era necesario viralizarse. Horrible, sí, es horrible. Ya sabíamos las circunstancias, sabíamos las causas, lamentamos su pérdida. Yo de verdad lamento su pérdida, porque nadie merece morir así. Y menos a la vista de ella. Nadie merece. Y me lo mandaron 8 personas, güey. 8 personas. Oye, César, mira también. Ese es el lado oscuro de, por así decirlo, del avance de la tecnología, porque hay cosas que uno no quisiera. Exactamente. El morbo. Sí, hay cosas que uno no quisiera enterarse tan literalmente, sino que dejémoslo hasta ahí y ya fue. Pero, como les digo, hoy en día la tecnología nos da esa contra de... ¿Y te podías hasta fechar cuando empezó esto? Esto empezó... esto debe haber empezado por ahí, por la Segunda Guerra del Golfo, cuando empezaron las decapitaciones en vivo. Por ahí fue. Sí, recordando, no sé, mover. Que empezó este mercado de los videos duele, morbosos, sangrientos. Y la viralización de los mismos también, pues, exacto. Gracias por tu mensaje. O sea, yo encuentro que es importante hacerse esa pregunta y reflexionar. Sí. Sí, cada personaje o cada entrevistado tiene su punto de vista con respecto a aquello, ¿cierto? Una reflexión, alguna opinión distinta. Como les decía recién, la juventud hoy en día está inserta en esta nueva tecnología, por tanto no es como de los tiempos de César, donde las cosas eran terrenales, eran in situ, ¿cierto? Entonces es muy importante que él deje ese mensaje y lo tomamos como generación actual, ¿cierto? Lo tomamos con la tal magnitud y punto de mira que lo toca César. Y bueno, para concluir esta grata conversación con César, redondear un poco lo que comentamos, ¿cierto? Las actividades paranormales que vivió César con respecto a los poltergeist, ¿cierto? A la psicofonía, a las voces que sintió por ahí, todas las experiencias. Tocamos también el tema de la posesión que fue parte también, César nos comenta en este podcast. Y la reflexión en general, ¿cierto? El mensaje que acaba de comentar hacia las futuras generaciones, la idea es no ser parte de esta insensibilidad al dolor globalizado que se ha generado, y la idea es siempre respetar y para que lo respeten. O sea, la frase cliché, respeta para que me respeten, así que ojalá se pueda entender el mensaje que deja César, y agradecido también del tiempo que ha tenido con nosotros. Y de esta grata conversación de estos temas puntuales. No sé si tiene algo que decir César para ir concluyendo con este podcast capítulo 3. Oh, mira, bueno, primero que todo agradecer la invitación. Cuando una conversación es con altura de miras, me encanta, bueno. Me encanta conversar o sea, cuando efectivamente nos preguntan como lo típico, así como hasta un ranking de las casas embrujadas, etcétera, y cosas así. Cuando ya la conversación entra en Honduras que interesan,
vale la pena. Así que lo pasé muy bien. Así que, Baltasar, Santiago, muy agradecido de la invitación inicial. Muchas gracias, César. De verdad, estamos muy agradecidos como canal, como equipo de tu persona, porque nos abriste las puertas, fuiste el primero que nos abrió las puertas en su canal. Y no solo con nosotros, o sea, mencionar que César potencia mucho los canales que están emergiendo a nivel nacional. Yo encuentro que eso habla muy, muy bien de él, de su persona, de ser solidario con los canales, porque podría quizás con la trayectoria que él tiene decir, no, ¿saben qué? No están a la altura y chao, hacer caso omiso de las peticiones de los distintos canales. Pero eso se agradece, César, se agradece y siempre vamos a estar agradecidos, independiente del futuro del canal, siempre vamos a estar agradecidos de eso. Y nada, pues, o sea, agradecer la oportunidad. Bueno, vamos a dar los agradecimientos a nuestros canales amigos, Glitch Dimensional, Almanautas Arica y Cementerio Inglés. También queremos dar... Puro amigo. Sí, Puro amigo. Bueno. sí. Y también queremos agradecer obviamente a Cubo Records que nos brinda esta casa, que nos permite grabar acá. Lo estamos haciendo a partir de ahora regularmente acá, por la paciencia, porque nos hemos extendido también. No quisimos cortar la conversación, que está súper buena. Yo creo que hay que dejar que fluya el tema. Y invitarlos a seguir suscribiéndose al canal. O sea, el canal por el momento sigue siendo pequeño, queremos que agarre más fuerza. Tampoco queremos presionar a la gente. Sabemos que a veces los temas que tocamos no son muy, muy masivos. Y tenemos una convocatoria. Abrimos contigo, César, la antología paranormal que nosotros la denominamos. Y estamos convocando a la gente de la ciudad de La Serena a que nos envíen su historia. Porque sabemos que en este terruño hay muchas historias paranormales. Queremos recapitularlas. Así que cualquier historia, por favor, envíela a contacto@panteonurbano@gmail.com. Nosotros vamos a empezar a trabajar con esa historia y a empezar a abrir esta antología paranormal que hemos denominado y empezar a trabajar con eso, a hacer videos. Y mandarle un saludo a nuestro compañero que no está acá también, Rodrigo Acher. Rodrigo Acher. Así que para el próximo capítulo lo vamos a tener de nuevo. Es nuestro conductor, nosotros acá estamos... Claro que sí, nosotros estamos reemplazando su excelente labor, esperemos que lo hayamos hecho de buena forma. Y bueno, también unirme a las palabras de Baltasar con respecto a los agradecimientos, César. La labor que tú haces de querer surgir a los canales pequeños no es muy común, ¿cierto? Quizá un canal ya conformado, ya está estable, pensará quedarse ahí en su círculo y no querer ayudar a los que vienen desde abajo. Por eso la analogía también de la información, del cuidado con quién se le da la información. Hay personas que son de confianza, otras que no, y es importante lo que tú haces. Agradecido de esa actividad que realizas, y mandarle saludo también a nuestro amigo Carlos Pinto, que nos escucha, que es todo en buena onda, que no pasa nada, es parte del podcast. No creo que nos escucha. No creo, pero por si acaso. No creo. Y bueno, y con respecto a... ¿Cómo? Si un día está Carlos Pinto ahí siendo entrevistado por ustedes, pregúntenle así, con todo respeto, don Carlos. Aquí tuvo César Parra, una vez nos contó una anécdota, güey. Ya, César, muchas gracias. Hoy, fuera de protocolo, dejar abierta la invitación. Si es que llega a venir a La Serena, ahí podemos coordinar un ghost tour por acá. Hoy tengo invitaciones de todo el país y justamente quiero abrir empezar como a estirar un poco las piernas y empezar a... Mira, estoy viendo cuál es el equipo más adecuado para grabar in situ. Pero una vez que ya haga esas adquisiciones, por supuesto que ir a terreno, y por supuesto que ahí voy a preguntar con usted. Sí, no, de todas maneras. Y vamos a tratar de hacer el ghost tour antes de que derrumben el Sí, hay que abrir el proyecto en José antes de que se cometa ese crimen. Ahí vamos a estar atentos. Muchas gracias, César, de verdad agradecido. Que tenga... Ahí vamos a seguir viéndote en el canal. Chao, amigos del Panteón. Esto ha sido Panteón Urbano, el podcast. Si quieres ver o escuchar los capítulos anteriores de Panteón Urbano, el podcast, haz clic en los siguientes enlaces.
Y no olvides darle me gusta a nuestros videos y suscribirse a nuestro canal de YouTube.